Dijo entonces, siendo ya aproximadamente 7:33 de la mañana, vamos a empezar a desarrollar este seminario del curso de Mecánica y Fluidos correspondiente a la semana 8. Sí están viendo el PPT, ¿cierto? Me confirman antes de nada. Por el chat puede ser o por el audio también. Sí, ingeniero, así se ve su PPT. Ok, gracias. Estaba tratando de pasar la tableta. Bueno, lo que te iba a hacer acá, ¿no? Dice, al finalizar la sesión, el estudiante, en este caso usted, resuelve problemas relacionados a mecánica y fluidos de manera correcta y coherente, ¿no? Mira, más o menos lo que se le pide también en el examen es que ustedes desarrollen en forma secuenciada el, valga la redundancia, el problema o el desarrollo del ejercicio, ¿no? Para que también se comprenda, ¿no? Y ustedes mismos también puedan comprender, ¿no? Si por ahí de repente hay un problema similar que se hizo en clase, traten de seguir la secuencia, ¿no? Porque a veces algunos colocan la respuesta de frente. Sucedió también en el curso de resistencia a materiales, ¿no? Sacaron 20, pero al final salió 17 su nota. ¿Qué pasó, no? Entonces le ha bajado 3 puntos porque no hay un orden, no hay una secuencia, ¿no? O sea, la respuesta aparece de frente, pero no aparece el por qué, qué ecuación se usó, nada, ¿no? Tiene que haber una secuencia, ¿eh? Bien, entonces en ese sentido, ustedes van a ver ahí el primer ejercicio proyectado en su pantalla. Una consulta a jóvenes, señoritas. Por si acaso este ejercicio lo han intentado desarrollar ya, porque yo lo había compartido la semana pasada, creo que compartí ese material y bueno, espero que lo hayan revisado, ¿no? Porque el examen van a ser similares a este tipo de preguntas, ¿sí? ¿Alguien de ustedes por si acaso ha intentado resolver? Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla, ahora comparto la pizarra. Consulta muchachos, ¿alguien de ustedes por si acaso ha intentado resolver ese ejercicio? ¿Nadie muchachos? Bueno, vamos a desarrollarlo, ¿eh? Si están viendo el ejercicio, ¿no? Ya lo coloqué en la pantalla, que es la pizarra en blanco. ¿Se visualiza? A ver, muchachos, me comentan ahí por el chat o por el audio. Muchachos, ¿están ahí? ¿Se ve o no se ve? El ejercicio plasmado en su pantalla. ¿Sí se ve? Ok, tienen que responder, muchachos, ¿eh? Dice así, vamos a leer, ¿eh? Un poco más grande, sí, dice. Una fuerza, dice, de 2 newton, dice, hace que el eje mostrado deslice, dice, a lo largo del apoyo ubicado a una velocidad de, bueno, este es el eje, ¿no? Bueno, dice, este es una fuerza que está actuando sobre este eje, y esa fuerza va a hacer que este eje se deslice, dice, a una rapidez de 0,5 metros por segundo. Dice, se conoce que el eje tiene un diámetro de 30 milímetros, ¿no? Te dan el diámetro del eje. Y que el espacio, dice, para lubricación, juego, dice acá, o sea, hay un espacio, ¿no? Para que no haya mucha fricción, han colocado un fluido ahí, ¿no? Dice, entre el eje y el soporte es de 1 milímetro, ¿no? Con ello dice, determine A, la viscosidad, dice, del lubricante. B, dice la velocidad de desplazamiento del eje. Si ahora el F es igual a 8 newton. Entonces, hay dos casos, ¿no? Dos situaciones, ¿sí? Vamos a ver para ambos casos, ¿sí? Bien, empezamos a ver, ¿eh? Bueno, para empezar, muchachos, le dicen que el módulo de esa fuerza, bueno, aunque no se nota muy bien, voy a dibujarlo otra vez, ¿sí? Bueno, te dan ahí el módulo de la fuerza y te está diciendo también que este tubo se desliza, dice, ¿no? Se desliza a cierta rapidez. Y bueno, esa rapidez viene de datos, ¿sí? Te dice que la rapidez es 0,5. Eso viene de datos. Entonces esta rapidez es 0,5 metros por cada segundo.
Ya, primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Dice, te pide calcular la viscosidad. Ya, muchachos, colocan en el chat a ver si no activan su audio. ¿Cómo calculan la viscosidad? Recuerden que este examen tiene un peso del 40%. ¿Ya? Ustedes tienen ya dos notas, ¿no? Trabajo grupal, que era la infografía, las exposiciones que hicieron. El otro es el informe, que es otro 30%. Y este examen es el otro 40%, ¿no? Con eso llegarían al 100%. ¿Ya? Dice acá, te piden calcular la viscosidad. Ya, no sé si se acuerdan ustedes, creo que en el seminario pasado resolvimos un problema similar a este. No sé si se acuerdan, muchachos. ¿Se acuerdan ustedes un problema similar a este ejercicio que se está haciendo o no? Si no se acuerdan, en todo caso, para empezar de cero, dice, te pide calcular la viscosidad. Entonces tenemos que buscar una ecuación que permita calcular viscosidades, ¿sí? Yo les había comentado que había una ecuación, ¿no? Y esa ecuación era la siguiente. Vamos a colocarle. Era así, esa fuerza era igual, era directamente proporcional al área, ¿no? O sea, esa fuerza es aplicada, digamos, bueno, si bien es cierto, es aplicada a esta tubería, pero para el caso de la definición, para encontrar una ecuación para el cálculo de la viscosidad, la fuerza y el área guardaban una relación directa. También la fuerza con esa rapidez también guardaba una relación directa, ¿no? Y con la separación vertical entre placa, y justamente entre placa y placa estaba el fluido, había una relación inversa. Entonces, ese Y es la distancia, la separación vertical entre placa y placa, ¿no? Y de ello salía una constante que era la viscosidad. Entonces, esta es nuestra ecuación. Ahora, a nosotros, ¿qué es lo que nos pide, no? Lo que nos pide calcular es la viscosidad. Entonces, esta viscosidad vendría a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la fuerza multiplicada por esta distancia que es la separación vertical entre placa y placa. O también este Y es también digamos, el espesor del fluido, ¿eh? Todo eso sería entre esta área multiplicada por la rapidez. ¿Ya? De aquí es necesario identificar algunas variables, ¿sí? Bueno, ¿qué es este Y, no? Este Y es el espesor, ¿ya? Entonces el espesor del fluido. Es la separación entre... Lo que pasa dice acá, bueno, la fuerza se aplica en este eje, pero ese eje está dentro de otro soporte, ¿no? Entonces, entre el eje y el soporte hay una distancia. Esa distancia pues son cubiertas por el fluido, ¿no? Entonces, esa distancia, como es cubierta por el fluido, ese Y va a ser el espesor del fluido. Vamos a colocar acá espesor. O simplemente colocamos así Y del fluido. Entonces ya tenemos el Y, el F viene de dato, la rapidez viene de dato, y lo que nos faltaría sería calcular el área, ¿ya? Ahora, esta área de acá, esta área, tener presente que esta imagen es una imagen en 3D. Entonces, como es una imagen en 3D, va a ser el área lateral, ¿ya? Esa área va a ser el área lateral. Consulta, muchachos, ¿cómo se calcula el área lateral de un cilindro? Vamos, muchachos, ¿cómo se calcula el área lateral de un cilindro? Más o menos para que ustedes se imaginen cómo calcular el área lateral de un cilindro es que cuando tú tienes un tarro de leche, por ejemplo, y eso está forrado con una envoltura, ¿no?
Y si esa envoltura tú lo quitas, se forma un rectángulo, ¿no? Entonces, el área lateral es el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo, ustedes saben que se calcula base por altura, ¿no? Pero la base va a ser la longitud de una circunferencia, ¿no? Y la longitud de una circunferencia es 2pi multiplicado por r, ¿no? Entonces acá vas a tener 2pi, justamente por ahí dice Damaris, ¿no? Es 2pi por r. Esa es la longitud, su base, ¿no? Multiplicada por la altura. Entonces ahí tenemos nuestras ecuaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, simplemente reemplazamos. Ahora tú dirás, pero ¿cuál es la altura, no? Bueno, la altura justamente te dice acá abajo, miren. Dice que eso de acá es 50 milímetros, ¿no? Todas las unidades dice que están en milímetros. Este 100 milímetros es justamente la altura, ¿no? Ahora tú dirás, ¿y el radio dónde está? Bueno, para calcular el radio, en este ejercicio, a ustedes le dan de dato algo, ¿no? ¿Quién es ese algo? Ese algo es el diámetro. Dice que el diámetro es 30 milímetros, miren. Entonces, si tú tienes el diámetro, entonces puedes calcular su radio. Obviamente sería pues la mitad, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿eh? Entonces reemplazando tenemos acá que la viscosidad, ¿de quién va a ser igual? Reemplazamos el módulo de la fuerza. Ese módulo viene de dato, dice que vale 2. 2 newton por el Y, pero el Y es el espesor del fluido, ¿eh? Bueno, acá dice el espacio de lubricación entre el eje y el soporte es 1 milímetro, ¿no? Entonces, ese espacio es 1 milímetro, dice, ¿no? Bueno, 1 milímetro en metros es 1 por 10 elevado a la menos 3, porque va a estar expresado en metros, ¿no? Esto entre el área. El área es 2pi, 2 por el pi. El pi puede usar 3,14 por el radio. Pero ¿quién es el radio? Como el diámetro es 30, el radio vendría a ser 15. 15 milímetros. 15 por 10 elevado a la menos 3. Esto por la altura, ¿ya? Bueno, la altura, ¿quién va a ser? La altura va a ser los 50 milímetros, ¿no? Que viene de dato ahí. 50 milímetros. Que va a ser 50 por 10 elevado a la menos 3. Y bueno, van a ver acá que este 10 elevado a la menos 3 y ese 10 elevado a la menos 3 se van a ir, ¿no? Bueno, luego van a ver de que acá tienes, bueno, acá arriba se ve ese 2, acá abajo también se ve ese 2. Y van a ver acá que hay 10 a la menos 3, ¿no? Pero ese 10 a la menos 3 pasa hacia arriba como 1000, ¿no? Y vas a tener 1000 entre 50. Bueno, 1000 entre 50 puedes simplificar un 0 arriba, un 0 abajo, te va a quedar 100 sobre 5, ¿no? Y 100 sobre 5 te va a quedar, 100 sobre 5 te va a quedar 20, ¿no? 20 arriba. Tienes 20 arriba y abajo tienes 15, ¿no? Entonces podría sacarle quinta, ¿no? Te quedaría 4 arriba y abajo 3. Entonces me quedaría 4 tercios, 4 entre 3pi, ¿no? ¿Cuánto sale operando? Operen ahora ahí. ¿Cuánto sale 4 entre 3 multiplicado por pi? Bueno, obviamente el pi está abajo, ¿no? O sería 3,14 por 3 y el de arriba es 4. 4 entre 3,14 por 3. ¿Cuánto sale todo eso? 0,42. Muy bien, Jairo. Entonces, podemos decir entonces que esta viscosidad es igual a 0,42. Ahora, otro aspecto muy importante es la unidad, ¿no? ¿Cuál es la unidad, muchacho, de la viscosidad? Entonces, ¿cuál es la unidad de la viscosidad? Muy bien, Jairo. Pascales a segundos. Esa sería la respuesta, ¿no? Ya, ¿alguna consulta, muchachos, hasta ahí? ¿Comprendieron? ¿Alguna consulta, muchachos, hasta ahí? ¿Han comprendido? Todo claro, ok. Bien, vamos entonces a la segunda proposición, ¿eh? En la segunda proposición dice la velocidad dice, determine
La B dice la velocidad de desplazamiento del eje si ahora se mueve a 8, ¿no? En esta misma ecuación de acá arriba ven ustedes una ecuación, ¿no? Esto voy a señalarlo, esta ecuación de acá. En esta ecuación que estoy señalando, te pide calcular la rapidez. Entonces, como te pide calcular la rapidez, simplemente vamos a despejar, ¿no? Entonces acá nos piden. Entonces vamos acá se tiene. Despejamos nada más. Despejamos y reemplazamos. Entonces tiene en cuenta, entonces tiene entonces que esa rapidez va a ser igual a ver. Va a ser igual al F por el Y del fluido. ¿Eso entre quién? Entre, como vamos a calcular la rapidez, abajo iría la viscosidad multiplicada por el área, ¿no? Bueno, el F te da de dato, dice que vale 8, ¿no? Este vale 8. El Y sigue siendo el espesor del fluido, que es 1 milímetro, que es 10 elevado a la menos 3. La viscosidad es lo que acaba de encontrar, que es 0,42. Y el área obviamente es el mismo, ¿no? Que es 2 por pi por el radio, que es 15 milímetros. 15 por 10 elevado a la menos 3. Y eso por la altura, ¿no? Y bueno, esa altura es los 50 milímetros, ¿sí? Entonces acá por 50 milímetros. Lapsus. Ya, vamos a ver muchachos, operen, a ver, vamos a ir simplificando lo que se pueda simplificar. Bueno, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 se van a ir. Ya lo demás operen, a ver. Ya me dicen cuánto sale la rapidez, ¿sí? Ya vayan operando muchachos. Ya calcularon muchachos cuánto les sale la respuesta. Muy bien, Jairo. A Jairo dice que le sale 4,04. Ahora, ¿lo demás también le sale así, muchachos? Muy bien, Kevin. Si a ti te sale lo mismo, entonces debe ser a todos. Muy bien, entonces esa sería la respuesta, ¿eh? Ya, ¿alguna consulta, muchachos? ¿Han comprendido el desarrollo del ejercicio para pasar a otro? A ver, ¿alguna consulta, muchachos? ¿Todo claro para pasar al siguiente? Muchachos.
¿Todo claro? Ok, ya entonces pasamos al siguiente. Tómale captura de esta pregunta y pasamos al siguiente, ¿eh? Ya, según el PPT, el segundo ejercicio, yo lo hice en un seminario anterior, esa pregunta ya no lo voy a hacer. Bueno, en el canal pueden encontrarlo. Voy a hacer un tercer ejercicio que no está en el canal y también, bueno, para que tengan, o digamos, otra forma de cómo desarrollar un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido voy a proyectar el tercer ejercicio, ¿eh? Pero para eso ya esta pregunta que está plasmada en su pantalla, o el desarrollo del ejercicio, tienen que ya capturarlo, ¿eh? Ya muchachos, ahí ven ustedes el tercer ejercicio, ¿se ve? Dice el número 3. Determine la altura, dice. ¿Se visualiza? Ya, ok. Veamos, ¿ya? Dice así. Determina, dice, la altura aproximada a la que asciende, dice, el agua por un tubo capilar de 1 milímetro de diámetro, ¿eh? Dice, de un milímetro de diámetro en contacto con la atmósfera. Dice además, para el agua a 20 grados centígrados, ¿no? Vamos a leer realmente para que tengan secuencia, ¿eh? Dice, determina la altura aproximada a la que asciende el agua en el tubo capilar de 1 milímetro de diámetro en contacto con la atmósfera. Dice, para el agua a 20 grados centígrados, el valor de la tensión superficial entre el agua y el aire es aproximadamente 0,072 newton por metro, ¿no? Y el ángulo de contacto alfa para el tubo limpio, dice, se puede aproximar a 90 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le piden? Lo que le piden, pues, es calcular cuánto ascendió, ¿no? Bueno, ustedes saben que cuando se coloca un tubo en un fluido, por ese fenómeno que es, por esa propiedad de los líquidos, ¿no? Que es la capilaridad, bueno, pues, hay grados de cohesión, hay grados de adhesión ahí, entre ellos, entre ellos interactúan y bueno, pues el fluido asciende, ¿no? Asciende a una cierta altura, ¿no? Y eso en clase lo vimos también, habíamos encontrado algunas fórmulas matemáticas para determinar pues cuánto es este ascenso, ¿no? Así como hay ascenso, también hay descenso, ¿no? En ese caso depende bastante de ese ángulo, para ese ángulo 90 grados, de hecho pues que él va a ascender. ¿Cuánto asciende? Es lo que nos preguntan, ¿no? Ya, ¿se acuerdan la fórmula, muchachos? ¿Cuál era la fórmula matemática? Porque ese tema va a ser considerado en el examen, ¿no? Del día de hoy. Es un tema también que se desarrolló en clase, ¿no? Entonces vamos a ir colocando, ¿eh? Entonces acá dice te piden el H. Ah, muchachos, ¿cuál era la fórmula para calcular esta altura? ¿Cuánto asciende el fluido? Pueden activar su micrófono, no tengan miedo, ¿eh? Eso más o menos está en la tercera semana, ¿eh? Voy a, este, voy a pegar ahí la imagen de la fórmula para que, si en caso no se acuerden, para tenerla así a la mano.
Y ahí en su pantalla pueden ver la ecuación que permite calcular ascenso, ¿sí? Esta altura que asciende el fluido es igual a 2 veces esta simbología es el coeficiente de tensión superficial que está en Newton metro, ¿no? Newton por cada metro. El coseno del ángulo. El ángulo es, en ese caso, el ángulo de contacto, ¿no? Que viene acá de dato, ¿no? Eso dice entre el ρ es la densidad. Como acá te dice en agua, uno usamos la densidad del agua, ¿no? R es el radio. Como tienes el diámetro, puedes hallar el radio, ¿no? Y bueno, G es la aceleración de la gravedad. Y todas las unidades, como ven aquí, están en el sistema internacional. Entonces, en ese sentido, reemplazamos. Entonces, reemplazando, ¿eh? Bueno, como está H mayúscula, colocamos ahí H mayúscula. Tenemos ahí dice 2 veces el coeficiente. Ese coeficiente te dan de dato, dice que es igual a 0,072 por el coseno del ángulo. Bueno, en este caso va a ser el coseno de 90 grados. ¿Esto entre quién? Entre ρ, pero como es el agua, bueno, usamos la densidad del agua, ¿no? Su valor aproximadamente es 1000 por el radio. Ahora el diámetro viene de dato, dice, ahí es 1 milímetro de diámetro, dice, ¿no? Entonces el diámetro sería 0,5. 0,5 es 5 por 10 a la menos 1. Como es milímetros, sería 5. O acá arriba está como decimal. Entonces colocamos así. 0,5. 0,5. Como es milímetro, sería pues 10 por 10 elevado a la menos 3. Todo eso de ahí multiplicado por quién? Por la aceleración de la gravedad. Y esta aceleración es 9,81. Vamos muchachos a ver ahí operando, ¿eh? Ya, ¿cuánto sale muchachos? Seguir operando. Bueno, voy operando porque tengo que pegar el siguiente ejercicio. Tenemos hasta las 8:30 nada más, ¿ya? Tengo que terminar dos ejercicios más. Justo estoy cortando ya el problema 4 para pegarlo. ¿Ya? ¿Cuánto sale muchachos? Vamos, tienen que operar. Tenemos 20 estudiantes conectados. Ahí Alexis, ahí tenemos a Gamarra, Brian, Damaris, Dana, Eduardo, Emil, Eric, George, Jairo, Jesús, Junior, Kevin, Oscar, Paolo, Renato, Sebastián y Vilches. Vamos muchachos, operen y tienen que operar, ¿eh? Recuerden que este seminario es para ustedes, ¿no? Que ustedes tienen que estar ahí resolviendo. Dice, a Eric le sale 0, dice. ¿Sale 0, muchachos? Porque si que sale 0, significaría de que... Ya, sale 0, dice, ¿no? Ya, si sale 0, entonces significa que no ascendió nada, ¿no? Bueno, si todo está bien ahí, entonces esa sería la respuesta. Pero vamos a ver el coeficiente, porque probablemente depende quizás el detalle está en el coeficiente. Voy a revisar un poco la teoría. El valor de la... Sí, adherir al agua para una temperatura de 20, 0,073. En el problema dice 0,072. Bueno, no hay mucha variación. Ya está bien, si sale 0, bueno, es la respuesta. Significaría, obviamente, que no asciende, ¿no? Bueno, puede ser muchos los factores, ¿no? Depende quizás si el diámetro del tubo es demasiado ancho, ¿no? Y si el diámetro del tubo es demasiado ancho, obviamente quizás por eso que el fluido pues no asciende. Tiene que ser un fluido, digamos, de diámetro bastante pequeño, ¿no? Entonces sale 0. Bueno, como son unidades de longitud sería 0 metros, pero vamos a dejarla 0 nada más. Bueno, 0 metros, que no ascendió nada, ¿no? Por el ángulo dice. Así, lo que pasa es que el ángulo dice es 90 grados. ¿Pero cuánto es el coseno de 90? 0, ¿no?
Claro, si coseno 90 es 0, claro, el ángulo de contacto es 90. No, yo creo que está bien. Ya, caballero, pues si es 0 el coseno, todo queda 0, ¿no? Otro sería depende de cambiar el ángulo. Si cambiamos el ángulo, a ver qué ángulo se puede colocar ahí. Otros ángulos conocidos, a ver, los ejercicios. El ángulo de contacto 0. Sí, en todo caso, muchachos, cambiamos el ángulo de contacto, ¿ya? A ver, si el ángulo de contacto es 0 grados, ¿cuánto saldría? Ahí sí habría una respuesta. Cambiamos el ángulo en todo caso, ¿ya? Este ángulo de contacto, aunque no quiere borrarse, tengo que pintarlo de blanco. Uy, uy, uy. No quiere borrar. Sale una advertencia. Ya, Eric dice, si el ángulo es 0 grados, si sale 0,03. Entonces vamos a cambiar el ángulo, ¿eh? Entonces, ese ángulo de 90 grados no va a ser. Vamos a borrarlo ahí y vamos a colocar un ángulo de... Vamos a borrarlo así. No quiere blanco. Ese ángulo de contacto que sea 0 grados, ¿sí? Que borramos entonces este 90. No quiere borrar tampoco. Pintando de rojo, quería que pinte de blanco. Ya muchachos, entonces con el ángulo de 0 grados sí habría respuesta, ¿no? Este lo borré. ¿Cuánto dicen sale? Sale 0,03. Entonces sí asciende, ¿no? 0,003 metros. Esa sería la respuesta, ¿eh? Bueno, haciendo la corrección de que el ángulo no sea 90 grados, sino sea 0 grados. ¿Ya? Bien, hasta ahí comprendieron, muchachos, para hacer un ejercicio más. Ahí me comentan, muchachos, para hacer el último ejercicio, ¿eh? Después de eso ya les explico respecto al examen. Ya lo capturaron esto porque tengo que pasar de esta pantalla, tengo que pasar a otra. El contacto sea 0 grados. Esta corrección. Ya, muchachos, ¿puedo pasar a la siguiente pantalla? Me comentan ustedes, por favor, para ir avanzando. Se puede, ¿no? Ok. Pegamos, siguiente ejercicio. Ya, siguiente, ya. Dice así. Se mide la presión manométrica del aire que está, dice, en el tanque, como se muestra en la figura, y resulta, dice, ser de 65 kilopascal. Acá tienes el manómetro y la presión del aire dice que es 65 kilopascales, ¿no? Con eso dicen determina la diferencia H en los niveles de mercurio. Ya, este H es la que nos piden calcular. Ya, entonces para hacer cálculo de esa variable que es el H, vamos a delimitar dos puntos, ¿sí? Este punto va a ser, bueno, acá tenemos el aire ejerce presión por igual en todas las paredes del recipiente. Vamos a llamarle este punto. Ese punto va a ser el punto A. De ahí vamos a descender este fluido hasta encontrar una interfaz, ¿no? La interfaz es la separación entre dos fluidos diferentes, que es en este caso entre el agua y el mercurio, ¿no? Y luego cuando empezamos a ascender tenemos aceite y mercurio. Siempre cuando se traza el isobre, se traza en la superficie más baja, ¿no? Entre los niveles de separación, que en este caso sería entre el agua y el mercurio. Trazamos acá esa superficie donde las presiones son iguales, bueno, pues llamado isobre, ¿no?
Y recordar para el isóbara la presión en este punto y en ese punto que estoy señalando son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descender una cierta profundidad hasta hasta en este caso hasta el isóbara, ¿no? Luego ascendemos todo el mercurio hasta entre la separación entre el aceite y el mercurio, ¿no? Seguimos ascendiendo. Seguimos ascendiendo hasta el límite, ¿no? Que es este punto de acá. Este punto de ahí es el punto B. Ahora, ¿quién ejerce presión en el punto B? No, o no. Obviamente, la que ejerce presión en el punto B es la atmósfera. Aquí está ejerciendo presión en la atmósfera. Entonces, en el punto B ejerce presión en la atmósfera. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden el H, ¿no? Bueno, ¿cómo calculamos el H? Para eso podemos seguir el siguiente recorrido, ¿no? Ponemos acá se tiene. Empezamos por el punto A, de izquierda a derecha. Bueno, entonces tenemos acá presión en el punto A. Obviamente todos son presiones manométricas, ¿eh? Ahora vamos a pasar el punto A hacia el isóbara. Como estás en este caso descendiendo, aumenta la presión y siempre que aumenta la presión colocas más, ¿no? Más en este caso la presión manométrica, bueno, ¿de quién? Del mercurio. Y es el isóbara, te da la vuelta y pasa, sigues ascendiendo, ¿no? Ahora cuando asciendes, disminuye la presión, ¿no? Entonces sería menos la presión manométrica también del mercurio. Bueno, ambos son mercurio. Para diferenciar, colocamos acá un asterisco. Sigue subiendo, sería menos, ¿no? Pero acá hay un pequeño detalle. Acá, esto no es mercurio, este es agua, ¿no? Entonces acá, un lapsus. Acá no sería mercurio, acá es agua. Y nadie nos dice nada, tiene que hablar con muchachos. H2O. Vamos a colocarla así. Seguimos subiendo, tenemos aceite, ¿no? Entonces acá sería menos la presión manométrica, en este caso del aceite. Vamos a colocarlo abreviado, oil, así algo nada más. ¿Y a quién va a ser igual? Va a ser igual a la presión en el punto B. Y la presión en el punto B es la presión atmosférica, ¿no? Pero como ustedes les hablan que solamente la que se está hallando es manométrica, entonces no se toma en cuenta la atmosférica, ¿no? Entonces, esta presión en B, que es la atmosférica, su presión vendría a ser 0, ¿no? Entonces, todo igualamos a 0, ¿no? Seguimos reemplazando acá. Entonces, presión en A. Más. ¿Cómo se calculaba, muchachos, la presión manométrica? Va, muchachos, presión manométrica. ¿Cómo calculamos la presión? Específico del líquido por la profundidad o la altura. Peso específico por la profundidad, dice. Y por la altura. ¿Está bien así? Rho GH dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Para el agua había una forma para calcular. Que está bien es Rho GH, pero el Rho con el G le daba otra variable, ¿no? ¿Qué variable les daba si multiplica Rho con el G? Por ahí dice, Vilche dice SG por 9810 por el H. Pero el SG para el caso del agua era 1, ¿no? Entonces, para el caso del agua simplemente era, si está bien lo que está colocando Vilches, sería para el caso del agua, como el SG vale 1, entonces sería
Ahora, ¿por qué vale 1? Porque la densidad es 1000 y la gravedad es 9,81. 9,81 por 1000, entonces justamente te sale a 9810. Entonces, para el caso del agua es 9810 multiplicado todo eso de acá por la columna del agua. Para el caso de mercurio, sí usamos lo que colocó su compañera, ¿no? Que es el SG, obviamente el mercurio por 9810, lapsus, 9810 por la columna. ¿Pero la columna de quién? También ambos tienen que ser, él es del mercurio, esa columna también es del mercurio. Menos, para el caso del aceite también, ¿no? Sería su SG del aceite por 9810. Y todo eso de acá también por la columna de quién? La columna del aceite. Ya, él a quién igualamos, a la presión en el punto B, pero la presión en el punto B es la atmosférica. Y como estamos trabajando solo manométricas, esto vendría a ser 0. Ya, ahora reemplazamos, ¿ya? La presión en el punto A es la presión del aire, en este caso es 65 kilopascales. Sería 65 por 10 elevado a la menos, oh, perdón, al cubo, ¿no? Es al cubo. Más, acá voy a factorizar, porque no alcanza mucho espacio, voy a factorizar el 9810 para todos, ¿ya? Al factorizarlo solo me queda acá la columna del agua. La columna del agua es 30 centímetros. En metros es 0,3, ¿no? Entonces acá tienes 0,3. Menos, para caso de mercurio salió 9810, me queda su SG, pero su SG dice que es 13,6. Entonces acá colocaría 13,6 por la columna de mercurio. Y la columna de mercurio justamente es la que te pide, ¿no? El H. Menos. El SG para caso del aceite es 0,72. 0,72 por la columna del aceite. La columna del aceite es 0,75. 0,75. Y bueno, todo eso de acá igualamos a 0. Y muchachos, a ver ahí, operamos, ¿sí? Entonces colocamos acá operando. Operando, por lo tanto. Bueno, gráficamente estos 30 centímetros, el otro es 75 y el H en dimensión es menor. Entonces, por lo tanto, debe salirte, no sé, 20 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros. En ese rango entre 0 y 30 debe estar, ¿no? Ya. Vamos a ver, muchachos, termino de operar esto y terminamos con ello este repaso, ¿eh? Luego de eso les indico el examen, dónde está, en qué momento empieza y todos los demás detalles y alguna consulta que ustedes tengan. Ya, muchachos, operaron. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale esta altura? Vamos, muchachos, el tiempo pasa.
Muy bien, a Trinidad dice que le sale 0,47. ¿Está bien? A ver, calcule muchachos los demás también. 0,47 puede estar bien. Lo que pasa es que, claro, gráficamente pareciera que fuese menos de 30, ¿no? Por eso le comentaba, ¿no? Bueno, el cálculo puede decir otra cosa, ¿no? Porque esos gráficos solo son representativos nada más, ¿sí? Bien, entonces si Trinidad Vilches lo calculó bien, sería la respuesta 0,47. Pero ¿qué dice lo demás? ¿Han llegado a la misma respuesta? A ver, vamos a ver. 65 kilopascales, 65 por 10 al cubo. He factorizado 9810. La columna del agua 30 centímetros, es 0,3. Y Eduardo dice sí. Entonces esa es la respuesta, ¿eh? 0,73. No, 0,47, ¿no? Lapsus. Bueno, en centímetros sería aproximadamente 47 centímetros, ¿no? Ya, Juan, entonces hasta ahí hacemos este repaso. Ya voy a detener la grabación y continuamos. Voy a grabar la segunda parte. Pero esta segunda parte ya será respecto a las indicaciones del examen. Ahí nos quedamos, ¿sí?